Bueno, chicos, pero eso no es lo que les quiero hablar. Eh, yo quiero que usted vaya y ahora su Biblia en Marcos, capítulo 1, versículo 12. Amén. Bueno, dice Marcos capítulo 1, versículo 12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Leemos que el versículo 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y, y yo le he titulado este tema: ¿te sientes cansado o estás cansado? Y no estoy hablando del cansancio físico, sino estoy hablando del cansancio emocional, de aquello que tenemos por dentro. Porque si usted se siente cansado físicamente, pues usted puede dormir una gran parte del día o en la noche, y con eso ya recupera fuerzas o tomarse algo. Pero ¿qué cuando nosotros nos sentimos cansados emocionalmente? ¿Qué cuando sentimos cansancio espiritualmente? ¿Qué hacemos? Pues miren, a través de la vida y por diferentes razones, todos nosotros hemos pasado o vamos a pasar o estamos pasando por un desierto, por situaciones en la vida que son muy similares a los desiertos. ¿Y por qué lo asemejo con un desierto? Porque hay circunstancias en la vida que nos han pasado o nos pasan o nos van a pasar, que se van a asemejar mucho a un desierto, porque vamos a sentir que estamos solos, que no hay nadie alrededor para ayudarnos, y va a haber un momento de mucha sequedad espiritual. Y Sumérgeme fue la octava canción del primer álbum de Jesús Adrián Romero, un álbum que se llamó Unidos por la Cruz, escrita en 1996. La canción dice: cansado del camino, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y por mucho tiempo esta canción ha sido un oasis en medio de su desierto para muchos, y muchos nos hemos deleitado en esta canción y la ponemos y la volvemos a poner, y muchos no la aprendimos. ¿Cuántos se la saben? Bueno, solo Daniel por allá y Víctor, pero yo me la sé. Es una canción viejita, pero es muy, muy bonita. Pero luego aparecen los que a todo le encuentran el pero. Y hay gente que dice: no, nosotros los cristianos no tenemos por qué cantar esa canción, porque un cristiano no puede decir que está cansado, un cristiano no puede decir que está sin fuerzas. Y muchachos, eso no es verdad, porque en la Biblia yo encuentro que los salmistas una y otra vez, ellos expresaron a través de los salmos su angustia, su rabia, su desesperación, su impotencia. Lo que nosotros no podemos hacer en medio de un desierto es quejarnos todo el tiempo como los israelitas. Ah, Moisés, ¿usted para qué nos sacaba de allá? Mejor estábamos en Egipto. Venir por acá a este desierto, aguantar calor y sin sed, y comiendo maná que no sabía nada. No, las cebollas tan ricas de allá. Y muchas veces nosotros somos como los israelitas en ese desierto, nos quejamos por todo y no nos damos cuenta que ese desierto muchas veces o no lo hemos buscado o Dios lo está permitiendo en nuestras vidas para probarnos. ¿Y por qué digo Dios? Porque hay momentos en que Dios no necesita saber cómo somos, porque pues Él sabe cómo somos nosotros. Dios lo hace muchas veces y permite desiertos en nuestras vidas, porque Dios quiere mostrarnos realmente cómo somos nosotros. Cuando fue el desierto del COVID-19, nosotros o muchas familias se quedaron encerradas, y ahí realmente se conocieron cómo eran. Yo no, porque yo me quedé en una finca, entonces cuando me cansaba de la piscina me iba para la quebrada, cuando me cansaba de la quebrada me iba a bajar mangos, y así me la pasaba chévere. Pero muchos se las pasaron encerrados en sus casas, y de hecho muchas esposas se cansaron de sus esposos. Me acuerdo un día que alguien me contó de una señora, de una esposa, y decía: es que ya no me lo aguanto más. Había tenido hijos con él y sus hijos estaban grandes, y ya después de tanto tiempo decir: es que no me lo aguanto, no lo soporto, me tiene cansada, decía esa señora. Y Dios no necesita mostrarnos o ver cómo Él somos, porque Él lo sabe,
pero sí mostrarnos cómo somos realmente y cómo nos comportamos en esos desiertos para mostrarnos realmente cómo somos nosotros. Miren lo que dice el Salmo 69:2 de la Nueva Versión Internacional. Los que tengan la Nueva Versión Internacional, dice: me estoy hundiendo en una ciénaga profunda, cansado estoy de pedir ayuda. Y sí, muchachos, en nuestros tiempos de oración sí le podemos decir al Señor que estamos cansados, que realmente estamos en angustia, que realmente nos sentimos muy mal por dentro, que nos sentimos muy tristes, porque muchas veces pensamos que no, que a Dios no le podemos decir eso, y eso es mentira. Los salmistas lo hacían dándonos un ejemplo de cómo debemos orar, de cómo debemos adorar. También mire lo que dice el Salmo 31, versículo 10 de la Nueva Versión Internacional: la vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. ¿Y cuántos, cuando hemos tenido una tristeza, no sentimos que ni siquiera queremos comer? Que no nos importa comer, que la verdad nos sentimos tan tristes que no queremos comer y nos empezamos a debilitar y muchas veces se enferman. ¿Y cuántas personas no han tenido úlceras y problemas gástricos por lo mismo? Porque tienen una afectación emocional tan fuerte en sus vidas que no comen y eso los enferma, o se enferman por el mismo problema. El Salmo 142 de la Reina Valera 1960, le voy a invitar a que lo busque, porfa. Salmo 142. ¿Estamos ahí? El 2 dice: delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. El salmista estaba hablando que delante de Dios expondrá su queja. Y muchachos, ¿delante de quién nosotros debemos poner nuestra queja? Pues delante de Dios. No dice delante de su amigo que no es cristiano. No, porque lo primero que le va a decir: pues no vaya a esa iglesia, no siga más a Cristo, siga más leyendo la Biblia, porque mire cómo está, ¿para qué lo hace? Entonces no les ponga su queja a su amigo que no es cristiano, porque seguro no le va a dar un buen consejo. Ni tampoco lo haga en las redes sociales, porque hay muchos que escriben en sus redes sociales: me siento triste, me siento enfermo, como si eso realmente les fuera a dar una solución. De pronto, si alguien es cristiano y ve el mensaje, dice: Señor, ayúdalo. Pero delante de Dios es que nosotros debemos exponer nuestra queja, nuestra angustia. Y muchachos, miren lo que dice primera de Pedro 5:7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ¿qué? Nuestra ansiedad, lo que nos preocupa, lo que nos molesta. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. A veces pensamos nosotros que hay momentos o cosas tan pequeñas que realmente eso no es de, o sea, que eso no pensamos que no es de Dios. O sea, ¿qué va a ser eso de Dios? O esa cosa tan insignificante. Nos sentimos molestos porque un amigo en el que confiábamos nos traicionó. Confiábamos mucho en él y descubrimos que estaba hablando mal de nosotros a nuestras espaldas. O le prestó usted 20,000 pesos a su hermano y no se los pagó, que eso también es feo. Todas esas cuestiones pues lo cargan a uno y lo entristecen. Todo eso se lo podemos decir al Señor. Todo eso, lo que usted quiere lograr, lo que no ha logrado, se lo puede decir a Dios, que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Pero también, muchachos, yo les pregunto, y no me respondan, sino pregúntense o respóndanse en su corazón más bien: ¿cuál es su desierto en estos momentos? Porque en la Biblia yo veo que hombres y mujeres de Dios pasaron por desiertos, pasaron por circunstancias difíciles, y esto es para todos, muchachos. Esto no es para el más ungido, esto no es para el pastor que mejor predica, esto no es para el pastor que ora y los enfermos se sanan. Los desiertos son para todos. Para todos hay. Jesús pasó desiertos en su vida. Y mire quién pasó desiertos: Abraham. Mire, Dios le prometió un hijo a Abraham y la promesa se demoró por muchos días.
Abraham ya era un hombre de edad avanzada, su esposa también, y lo peor era que su esposa era estéril. Y Dios le dijo a Abraham: yo le voy a dar un hijo de su esposa. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero esa promesa se demoró muchos días, tanto que su esposa se desesperó y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Mira, Dios no sé, se demora mucho, no sé qué está pasando, mira, ahí está mi sierva Agar, llégate a ella y yo voy a recibir hijos de ella. Y Abraham, como buen siervo de Dios, le dijo: no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? Es que ella no es la abuelita, esa es la joven. Ah, bueno, pues sí, me sacrifico. Y después la promesa por ese pecado se tardó mucho más. Pero mire también quién pasó un desierto. El hombre conforme al corazón de Dios, que fue David, pasó muchos desiertos en su vida. Desde que David era un jovencito, a David no lo tenían en cuenta su familia. Cuando Dios le dice al profeta Samuel: mire, vaya y únjame al próximo rey de Israel que está allá en la casa de Isaí, todos los hijos de Isaí pasaron delante del profeta Samuel. Pero David no, David por allá lo tenían haciendo oficio, cuidando las ovejas que no se las comieran. A David no lo tenían en cuenta para nada. La Biblia dice que cuando David vuelve de matar al filisteo Goliat y vuelve con el rey Saúl, pues entonces llegan ahí y todas las mujeres del pueblo salen danzando y cantando, y Saúl se molesta mucho por una canción que cantan las mujeres que decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. La cantaba Shakira. Y pero Saúl se molestó muchísimo. Ay, que David, vea, o sea, a mí me dieron 1000, pero no, a usted 10,000. Entonces que le den el reino también entonces. Y después de eso dice la Biblia que Saúl nunca más volvió a ver con buenos ojos a David. Y después de eso vemos a Saúl persiguiendo a David para matarlo, sí o sí lo quería muerto, porque no le iba a permitir reinar. Y el pobre David le toca irse por allá a un desierto y en cuevas, y huya de la presencia del rey Saúl, porque Saúl con toda su tropa iba a ir a matar a David. Y es muy interesante los desiertos de la vida de David, porque como si fuera poco, para llegar al reinado, para cumplir el ser rey, pasó por muchos desiertos, y estando como rey aún pasó más desiertos. Mire, eso es para todos, porque David en algún momento peca con una mujer que no era su esposa, y como consecuencia de eso, pues se desatan una serie de sucesos en su vida muy, muy lamentables, muchachos. Le invito a que usted lea la historia, que es muy interesante. Y David, después de eso, un hijo abusa de su hermana. El hijo abusador es asesinado por otro hijo de David, y como si fuera poco, este hijo asesino planea un plan y hace un golpe de estado contra David para quitarle el reino. Y David dice: no vamos a poder, vámonos, y huye a un desierto. Pero lo que me impacta de David está en el Salmo 63, versículo 1, que yo quiero que usted lo busque. Miren, muchachos, cómo lo que David hace en medio de este desierto. David dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. En medio de ese desierto, David anhelaba la presencia de Dios. David estaba allí por su pecado, por su culpa, pero en medio de todo esto, David no decía: ay, Señor, como los israelitas, tan chévere mi palacio, y allá yo dejé todas mis cosas, y allá dejé mi vaso real, mis cobijas reales. No, David no le importaba eso. Decía: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. A él no le importaban sus lujos, a él no le importaba el reino. Lo único que le importaba era la presencia de Dios en medio de ese desierto. Ni siquiera le importaba el agua, no le importaba lo físico, solo quería la presencia de Dios, porque David sabía muy bien que el que los puede restaurar y el que nos puede restaurar se llama Dios. Es Él el que nos puede restaurar en medio de nuestro desierto, y el que nos va a ayudar a salir de nuestro desierto y a enfrentar nuestro desierto. Pero también, ¿quién pasó por un desierto? Miren, muchachos, Elías, yo no sé, pero una de las preguntas que le voy a hacer al Señor, si se puede cuando llegue, es: ¿por qué Elías cayó en depresión? O sea, ¿cómo este hombre mata a 850 profetas malos, y de un momento a otro, es un hombre de armas tomar, con sus manos va y degolla a 850 hombres, 400 de Baal y 450 de Acera?
Y después por la intimidación de la mujer le dice, no, si yo no he hecho lo mismo con usted mañana, aún así los dioses me añadan y me quiten. Y Elías huye a un desierto y decía, Señor, quítame la vida porque pues yo no soy mejor que mis padres. Imagínense, en un momento ora porque no llueva y no llueve en 3 años y 6 meses. Después ora porque caiga lluvia y cae la lluvia. Ora porque caiga fuego del cielo y cae fuego del cielo. ¿Acaso Elías no podía orar y decirle, Señor, que tu juicio caiga sobre Jezabel? O sea, Dios le hace todo esto y ahora no puede hacer una oración sencilla diciendo que Dios haga juicio contra ella. Se atemoriza y dice, Señor, quítame la vida. ¿Y cuántos no están así que dicen, se terminan una relación? Ay, esto no, esta vida tan aburrida, esta vida tan difícil que me tocó, tan dura. No, y muchas veces deseando la muerte. ¿Y cuántos no están por ahí en un hospital deseando tener salud, deseando volver a estar con sus familias? ¿Cuántos niños, cuántas señoras no están en la calle deseando tener todos los privilegios que nosotros tenemos, muchachos? Y realmente muchas veces somos tan desagradecidos y no le agradecemos a Dios eso, sino que nos quejamos. Es que esta vida que me tocó, es que mire, a mí todo me sale mal. Y de hecho que tengamos salud, eso es una gran bendición ya. Mire, pero también ¿quién pasó un desierto? José. José pasó por muchos desiertos en su vida. José, desde muy temprano, dice la Biblia, que José en parte se ganó la envidia de sus hermanos, porque José le decía a Israel la mala fama de sus hermanos. Y José es como muchas veces como uno de nosotros, como cualquier familia, porque en la familia siempre hay uno en la casa que todo lo cuenta. Y muchas veces nosotros somos ese. Y nosotros decimos, papá, pero mamá, mire, es que véalo como es. Mire, es que hizo esto, hizo lo otro. Es que es una recalandria. Uy, terrible ese muchacho. En cambio yo, papá, esta bendición que el Señor le mandó, no, pues, vea este hijo, pero es que ese, es que mi hermano es terrible. Y así hacía José, a toda hora anunciando, haciéndole mala fama a sus hermanos. Pues bueno, sus hermanos no eran unas peritas en dulce, pero a toda hora contando lo que no tenía que contar, y se ganó la envidia de sus hermanos, y por eso José lo vendieron y por eso se la montaban, porque Israel le regaló una túnica y vaya, mire lo que me regaló mi papá, y a ustedes no les dan nada, pobrecitos. José pasó por muchos desiertos, pero ¿cuál es nuestro desierto? Porque para muchos su desierto puede ser un matrimonio que no les funcionó, para muchos puede ser una relación que está rota con sus papás o con sus amigos, para muchos su desierto puede ser un vicio, alcohol, cigarrillo, pornografía, drogadicción. Pero ¿cuál es eso por lo cual sufrimos, por lo cual sentimos que las fuerzas se nos agotan? Pero ¿qué es el desierto? El desierto es el espacio que hay entre la esclavitud de Egipto y la tierra prometida. Es ese espacio, eso es el desierto. La canción de Jesús Adrián Romero sigue diciendo, un desierto he cruzado. Pero ¿realmente hemos cruzado el desierto, muchachos? ¿O aún estamos en él? Y lo peor, sin fuerzas para seguir adelante. Sumérgeme en tu espíritu, termina el coro de la canción diciendo. Y Hechos, capítulo 1:5, miren lo que nos dice, chicos. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bautizo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir dentro de. Y es quizás eso lo que nosotros necesitamos para pasar nuestro desierto, para tomar las fuerzas para seguir con nuestro desierto. Sumergirnos en el Espíritu Santo. Perdón, ustedes sabían que cuando uno prepara una mezcla para hacer pan y echa los ingredientes en la mojadora, es una máquina, los que la conocen, grandecita, algunas son muy grandes, otras más pequeñas. Cuando se echan todos los ingredientes ahí dentro de esa batea, hay que permitir que esa mojadora por mucho tiempo le dé vueltas a nuestro moje, a nuestra mezcla, hasta que todo quede bien homogenizado, porque si no, cuando se hornee esa mezcla, ese pan, el resultado va a ser muy diferente. Eso en términos de panadería se le conoce como a ese moje o a ese pan le faltó máquina.
Y esa es la razón, muchachos, por la cual nosotros no hemos podido pasar el desierto muchas veces. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros no pasamos los desiertos, y la gente no pasa los desiertos y se van de la iglesia y no vuelven, porque no enfrentan su desierto, porque no permiten que el Espíritu Santo los homogeneice bien, que se sumerjan con el Espíritu Santo. Es esa la razón por la cual muchos no pasan su desierto. Piensan que una oración cada sábado, que congregarse cada mes basta, que eso los va a hacer fuertes para luchar contra el pecado, que eso los va a animar, y no es así. Usted, déjeme decirle que poco ora y poco va a vencer. Usted ora mucho y estudia mucho la Biblia y se va a recobrar, se va a llenar de fuerzas. Y es eso, muchachos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos sumerjamos en el Espíritu Santo, que nos homogeneicemos con Él, porque cuanto más somos llenos de Él, pues más vamos a vencer. Miren, cómo nosotros recobramos las fuerzas en medio de nuestro desierto. Porque muchas veces nosotros pensamos que quizás ya Dios como que esto como que es muy difícil, como que, perdón, de pronto yo sé que hay hermanos muy teólogos acá, como que a Dios no le interesa, y no es así. O a veces pensamos que ese desierto de nuestro pecado nos hace alejarnos de Dios y que Dios ya no nos va a ver con los mismos ojos. Pero mire, eso es mentira de nosotros mismos o mentira del diablo. Vea lo que dice Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No importa cuánto le hayamos fallado al Señor, no importa por lo que estemos pasando, la carga que tenemos, el desierto que estemos sufriendo o padeciendo, vayamos al Señor, que Él es el que dice: vengan a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cargados. Puede ser una carga emocional, puede ser una carga del pecado, porque cuando pecamos sentimos una carga, un peso, una opresión que llevamos terrible. El peso del pecado es terrible, muchachos, es muy malo. Y esas cargas es el que el Señor dice: venga para acá, entréguemela, démela a mí. Las cargas que Dios nos pide no son físicas, sino son emocionales, espirituales, las del alma. El Salmo 23 nos dice que Dios nos hace descansar en delicados pastos. Y es aquí donde nosotros vemos que Dios nos compara con una oveja. Pero ¿por qué con una oveja y no con un león? Y no de pronto con un águila o con el animal que más nos gusta. Es porque las ovejas son muy parecidas a los seres humanos. Las ovejas, para dormir, deben estar muy tranquilas. Todo las asusta, todo les incomoda. Recuerdo una vez un señor que me decía que él, cuando era joven, pastoreaba ovejitas, y para hacerlas dormir él decía que tenía que cantarles canciones para que ellas se quedaran dormidas, porque si no, no se quedaban dormidas las ovejas. Y es eso y las ovejas siempre necesitan a un pastor, así como nosotros necesitamos de los cuidados de Dios, necesitamos de nuestro buen pastor, porque el Señor siempre está dispuesto a socorrernos, no importa cómo estemos. Así como el Señor socorrió a Agar, como les comentaba en el inicio, porque después de pecar Agar y verse encinta, ella se va, porque empieza a mirar con desprecio a su señora. Y en medio de ese desierto, cuando ella ya creía morir, el Señor se le aparece y le muestra un oasis. Y así el Señor hace con muchos de nosotros en medio de nuestro desierto, cuando vamos a Él, no importando lo que estemos pasando, no importando cómo nos sintamos, porque muchas veces pensamos que Dios va a responder conforme como yo me siento. O sea, si yo me siento alegre y feliz, seguro Dios me va a responder. Pero si yo me siento triste, siento que he fallado, no, pues Dios no me va a poner cuidado. Pero eso es mentira, no importa cómo estemos, podemos ir al Señor y Él nos va a dar nuevas fuerzas para seguir con nuestro desierto. Todos aquellos que han dejado sus cargas a Dios permiten cambiar sus oportunidades en sus dificultades en oportunidades muy grandes para servirle al Señor. Mire, yo un día les compartía en una predicación que una universidad de Estados Unidos hizo una vez un estudio y decía que 30 años atrás, cuando los empresarios o gente importante se reunían para escoger un candidato para un puesto de renombre, ellos se reunían y decían: lo que pasa con este señor es que, o esta persona, es que ha tenido quebrantos en su vida emocionales,
ha tenido quiebres laborales, eso es mala señal. Él no nos sirve, o sea, no, para este puesto no es. Y la misma universidad dice que ahora, 30 años después, los mismos empresarios se sientan a la mesa y cuando van a escoger un candidato dicen: lo que nos preocupa de él o de ella es que nunca ha tenido dificultades en su vida, nunca ha pasado por problemas emocionales, nunca ha tenido problemas laborales y no sabemos cómo vaya a reaccionar frente a una circunstancia difícil. Mire, muchachos, ya casi que para terminar, todos nosotros pasamos diferentes desiertos en nuestras vidas, queramos o no, los pasamos, los vamos a pasar y los hemos pasado, pero es nuestra responsabilidad pasarlos. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad del líder. Sí, es la responsabilidad de ellos orar por nosotros, aconsejarnos, ayudarnos, pero es a nosotros los que nos va a tocar pasar ese desierto. Pero lo bueno es que no estamos solos. Jesús está con nosotros para ayudarnos a pasar nuestro desierto. Jesús dijo: confíen, yo he vencido al mundo.